En este segmento de la clase vamos a ver los diferentes tipos de detección física que se usan para el desarrollo de biosensores. Esto se refiere básicamente a los principios de transducción empleados en los sensores y que están relacionados con principios físicos. Tenemos la detección electroquímica, que puede ser potenciométrica o amperométrica, tal es el caso, por ejemplo, de los biosensores que utilizan electrodos de pH, caso potenciométrico, o electrodos de oxígeno, como para el caso amperométrico. La detección termométrica, que es la que usa un sensor de temperatura, detección piezoeléctrica y detección fotométrica. Aquí tenemos la detección electroquímica. Veamos la técnica potenciométrica. La técnica potenciométrica mide la diferencia de potencial entre dos electrodos sumergidos en una solución. Y esta diferencia de potencial está regida, como vimos, por la ecuación de Nernst, que está aquí abajo escrita. El potencial, la diferencia de potencial entre ambos electrodos va a ser igual a E sub 0 más RT sobre NF por el logaritmo del cociente de las concentraciones de las especies oxidadas sobre las especies reducidas. Normalmente este tipo de técnica utiliza electrodos ion selectivos. Tal es el caso, por ejemplo, del electrodo de pH, de vidrio que vimos, electrodos sensibles a iones. En este tipo de sensores, por ejemplo, tenemos esta ecuación que rige su comportamiento. Si A es la salida del sensor y M la entrada del sensor, tenemos que la variación de A es igual a S, una constante, por la variación de la entrada. O sea que la salida es proporcional a la entrada. A veces, esta entrada que nosotros tenemos y llamamos M, no es la cantidad directa que interesa medir, sino solo una función de dicha cantidad. Tal es el caso, por ejemplo, de los sensores potenciométricos. En este caso, la amplitud de la salida, que sería el potencial, es proporcional al logaritmo de la concentración, como vimos en la ecuación de Nernst. Entonces, en este caso, la variación de A, de la salida del sensor, será igual a S por la variación del logaritmo de la concentración. El otro caso de detección electroquímica es la técnica amperométrica. En este caso, la corriente es la que es proporcional a la concentración de la especie electroactiva. Este es el caso del electrodo de oxígeno, por ejemplo, que habíamos visto. El electrodo de oxígeno es un electrodo que utiliza una técnica amperométrica, es un electrodo amperométrico. La corriente es proporcional a la concentración de oxígeno. Acá tenemos el caso, por ejemplo, del electrodo de glucosa, que habíamos mencionado de Updike y Higgs, que utiliza un electrodo de platino, ¿sí?, que tiene una membrana interna selectiva. ¿Por qué? Porque es selectiva para el peróxido. Este no es exactamente el electrodo de Updike y Higgs, pero este, digamos, es una versión actualizada del primer biosensor de Updike y Higgs. Pero esta tiene una membrana selectiva interna que es selectiva al peróxido. Solo el peróxido puede pasar, se oxida en el electrodo y entrega los electrones que generan la corriente, que es lo que detecta el electrodo. Acá tenemos una membrana, una capa enzimática, ¿sí?, que está inmovilizada con moléculas de albúmina para entrampar la enzima. Tenemos una membrana de difusión externa que limita y permite que entre solamente, por ejemplo, la glucosa. Acá tenemos la enzima, que será la glucosa oxidasa. Entonces, la glucosa, las moléculas de glucosa atraviesan esta membrana, reaccionan en esta zona, o sea, la glucosa oxidasa cataliza la reacción
de la glucosa con el oxígeno, y uno de los productos de la reacción es el peróxido, que difunde a través de esta membrana selectiva, solo el peróxido y no, por ejemplo, el ácido glucónico, que también se produce, y genera la corriente que es detectada por el biosensor. Si se fijan, acá también tenemos ascorbato. El ácido ascórbico es un interferente muy importante en los biosensores de glucosa. Entonces, acá, ¿esto qué quiere decir que es un interferente? Que también es posible que estas moléculas atraviesen estas distintas membranas y den una señal en el electrodo que se va a deber a este interferente y no a las moléculas de glucosa de interés. Entonces, esto es también algo que siempre hay que analizar cuando se diseña o se construye un biosensor. Hay que analizar los interferentes. Para el caso del biosensor de glucosa, el ácido ascórbico es un interferente importante. Sobre todo a los potenciales de oxidación del peróxido. ¿Por qué? Porque el ácido ascórbico tiene un potencial de oxidación similar al del peróxido y por lo tanto también reacciona a ese potencial y brinda una señal. Entonces lo que hay que tratar de hacer es que el biosensor de alguna manera, que ya vamos a ver de qué manera, modifique también ese potencial al cual funciona de manera tal de reducir aún más la interferencia de estas moléculas que no son de interés. Entonces, otro tipo de biosensores amperométricos son los que utilizan los ISFET. Los ISFET, como también ya mencionamos, son electrodos sensibles a iones y que, bueno, por un lado solucionan el problema de la alta impedancia de salida que tienen los electrodos de pH de vidrio. En este caso, en estos tipos de sensores, la corriente de drenaje de los ISFET es proporcional al pH. El sistema biológico o el bioreceptor se inmoviliza en la capa de óxido de silicio, aquí, se inmoviliza en esta capa y se puede detectar alguna reacción que genere una variación de pH. Tal es el caso, por ejemplo, de la detección de urea, en la cual cuando reacciona la ureasa se generan protones, por lo tanto se genera un cambio de pH de la solución que se puede detectar por medio del ISFET. Y esto me da una corriente que varía dependiendo del pH de los moléculas. ¿Cuáles son las ventajas de este último biosensor? En principio, y la principal, tiene baja impedancia de salida. Entonces yo lo puedo manejar con cualquier, con un, digamos, amplificador de instrumentación común, yo puedo manejar este tipo de electrodos. No así un electrodo de vidrio de pH, que tiene altísima impedancia de salida y que es necesario el uso de los amplificadores electrometer. Entonces, eso conduce a un bajo costo. Por otro lado, la fabricación en masa y producción en masa de los circuitos integrados reduce aún más el costo respecto del sensor que puede utilizar un electrodo de pH de vidrio. Tienen una alta relación señal-ruido, lo que mejora, digamos, la respuesta del biosensor, y como ya se ha reducido bastante el costo por las causas que mencionamos, también podrían ser descartables. Después tenemos la detección termométrica. En estos casos se detecta la entalpía de la reacción. ¿Qué métodos existen para la detección de temperatura? Bueno, hay métodos ópticos, métodos mecánicos, métodos eléctricos, hay diferentes métodos. Normalmente las termocuplas no se utilizan para este tipo de biosensores.
no sirven, digamos, por la sensibilidad que tienen. En cambio, sí, los termistores, que son detectores semiconductores, detectores de temperatura semiconductores, que tienen la sensibilidad suficiente para detectar la entalpía de una reacción. Tienen la ventaja de ser sensores de respuesta rápida. Después tenemos la detección piezoeléctrica, que ya mencionamos en otras clases, los famosos piezoinmunosensores, que detectan pequeñas variaciones de masa. Por ejemplo, aquí tenemos un esquema del anticuerpo, este epitope, que es la proteína target o antígeno, que se une al epitope del anticuerpo selectivamente. Este tipo de biosensores tiene la característica de ser altamente específicos, porque los anticuerpos son muy específicos para el antígeno determinado. Entonces, lo que se detecta en este tipo de piezoinmunosensores es el acoplamiento antígeno-anticuerpo. Pero también podría usar cristales piezoeléctricos para detectar la asociación enzima-inhibidor. O sea, inhibidor es una molécula que se une a la enzima y la inactiva. Si la molécula es lo suficientemente grande, podría haber un cambio de masa que pueda ser detectable con este tipo de sensores. Después tenemos los sensores ópticos. Son los que utilizan fibras ópticas y permiten medir absorción, fluorescencia o bioquimioluminiscencia. La absorción es, por ejemplo, cuando tenemos una fibra óptica y en su superficie se inmovilizan los receptores biológicos. Entonces, se inyecta luz de una determinada longitud de onda al comienzo de la fibra óptica, viaja a través de la fibra óptica por reflexión total interna, pero también se detecta a la salida, pero también tiene reflexión total interna, pero algo de esta energía lumínica pasa a través de las paredes y sale hasta una determinada distancia muy pequeña, va disminuyendo exponencialmente, hacia el medio externo. Y esto es lo que se llama la onda evanescente. Entonces, este tipo de biosensores normalmente se llama biosensores de onda evanescente. Entonces, cuando se pone en presencia del analito, estos, supongamos que sean anticuerpos, se unen los antígenos y la onda evanescente y la onda que sale de la fibra óptica, la cantidad de energía, es diferente o cambia su fase. Entonces eso produce un cambio que es detectable ópticamente a la salida de la fibra. Con este tipo de biosensores se pueden detectar muy bajas concentraciones de un analito de interés. Y bueno, ahora veamos un poco, porque ya hemos mencionado los biosensores inmunológicos, los enzimáticos, el otro tipo de clasificación que los clasificaba según el bioreceptor usado. Hemos mencionado ya los inmunológicos, los enzimáticos, y ahora veamos los biosensores microbianos. Los microbianos tienen interiormente los sistemas enzimáticos completos, o sea, no es necesario purificar una enzima para poder inmovilizarla sobre el biosensor. Simplemente se inmoviliza la bacteria completa. Entonces, este tipo de biosensores tiene la ventaja de que mantiene la enzima en su ambiente natural, porque está adentro del microorganismo, funcionando con todos sus cofactores, a la temperatura adecuada, al pH adecuado, o sea, está en su ambiente natural, se puede regenerar, por lo tanto, cualquier factor, como lo hace normalmente en el interior de nuestro cuerpo, de nuestras células,
pero tiene la desventaja de que necesita, por ejemplo, un medio de cultivo fresco permanente para mantener vivas a las bacterias. Tienen baja especificidad porque al tener toda la maquinaria enzimática dentro del microorganismo, puede detectar cualquier tipo de analito. Entonces, es poco específico, a menos que, por ejemplo, en el caso que yo les daba el ejemplo, se use una bacteria que sea capaz de detectar ese tóxico que para otros casos, otra cepa bacteriana, las mata. En cambio, si se utiliza, como lo usamos nosotros, una bacteria que es específica y que reconoce algún tóxico y lo puede utilizar, por ejemplo, en este caso lo utilizaba como una fuente de carbono, entonces así podría ser, digamos, se podría mejorar la especificidad del biosensor microbiano. Por otro lado, también son más lentos porque hasta que se introduce el analito, atraviesa la membrana del microorganismo, se produce la reacción internamente y después se generan los productos y los productos salen, por ejemplo, al medio externo, porque también eso habría que esperar, que el electrolito, el producto salga al medio externo de manera de poder detectarlo, entonces eso enlentece también la medición. Y bueno, otros tipos de biosensores, que son, por ejemplo, algunos biosensores enzimáticos, emplean transductores térmicos o piezoeléctricos, o sea, ya dependiendo del bioreceptor puede utilizar cualquier principio de transducción físico que ya vimos. Este tipo de biosensores son de respuesta rápida. Como decíamos, los sensores inmunológicos son altamente específicos y el acoplamiento antígeno-anticuerpo se puede detectar por medios ópticos, por cambio de masa, o sea, piezoeléctrico, por un marcado enzimático también, etc. Por otro lado, tenemos la detección química. Hemos visto recién la detección física, o sea, la clasificación desde el punto de vista del principio de transducción empleado. Ahora, la detección química está más relacionada con el bioreceptor. ¿Cómo es que el bioreceptor reconoce al analito? Bueno, estas reacciones pueden ser, la detección física se puede dar por reacciones de transformación o por reacciones de acoplamiento. Ambas ya vimos, digamos, en los ejemplos anteriores, pero ahora vamos a tratar de enfocarnos un poco más en el bioreceptor. En el caso de las reacciones de transformación es, por ejemplo, el caso de una enzima. La enzima cataliza la reacción de una determinada molécula con otra molécula o con un cosustrato para dar determinados productos. El sustrato de una enzima se puede medir detectando, por ejemplo, el consumo del cosustrato. Tal es el caso del biosensor que veíamos en el biosensor que utilizaba el electrodo de oxígeno de Clark. Cuando la glucosa reacciona con el oxígeno, esa reacción catalizada por la glucosa oxidasa, hay una disminución de la presión parcial de oxígeno que se puede medir con el electrodo de oxígeno. Entonces, en este caso se está detectando el consumo del cosustrato. Por otro lado, se pueden detectar inhibidores enzimáticos en lugar del sustrato. Y en este caso, el inhibidor lo que hace es afectar la velocidad de la señal medida. O sea, la enzima actúa con menor velocidad o se inhibe completamente. Y por último, tenemos las reacciones de acoplamiento, que implican la existencia de, por ejemplo, un anticuerpo y un antígeno que se unen específicamente. Aquí hay un ejemplo de un anticuerpo al cual se une la proteína target que está marcada con esta molécula. Entonces, cuando está esta molécula, se pone en una solución que tiene este marcador lumínico, que es, por ejemplo, una molécula fluorescente,
se lava para eliminar las moléculas que no han quedado adheridas y luego se observa en el microscopio, por ejemplo, y se observa luminiscencia cuando está esa molécula presente. Si está presente es porque esta molécula target se ha unido al anticuerpo y digamos, ahí se puede cuantificar la cantidad de el antígeno, por ejemplo, que está presente. En este caso de reacciones de acoplamiento puede haber variaciones de cargas eléctricas, bueno, hay variación de masa, como vimos, pero también puede haber modificaciones de propiedades ópticas, como en este caso. Con esto concluimos este segundo segmento de la clase de biosensor. Muchas gracias.